por los incidentes de uno o dos haitianos que murieron en Guayuín. Pero un incidente de carácter privado, donde el Estado no tiene responsabilidad. Sí, pero tú tienes que ver la señal. Tú tienes que ver cómo la fundación eso de los Kennedy mueven a figuras que viven aquí, que son de personas que defienden y tienen una estrategia con relación a eso de la fusión. Y por el otro lado, tú te das cuenta cómo una secretaria de Estado como Hillary Clinton, con tantos problemas a nivel mundial, viene 2 y 3 veces a Haití y hasta están moviendo artistas de Hollywood para llegar allá, lo cual hay que decir que no llevan nada en la mano. Y hablo de esos funcionarios porque toman riesgo. El mismo expresidente Bush estuvo en Haití. O sea que hay todo un andamiaje. Tú me dices que qué es lo que se vislumbra. Esto ya no es un problema de análisis en términos económicos, políticos. No hay que ver el debate en términos intelectual como ocurría antes. Ya la gente en las comunidades, en los barrios, tiene el asunto en su propia mano. Nosotros tenemos que referirnos a lo que es esa tesis de los geopolíticos alemanes del espacio vital. La gente va a defender su espacio. Y eso es lo que está ocurriendo. Va a defender con relación a cuestiones relacionadas al salario, cuestiones relacionadas a la delincuencia, a los servicios públicos, a lo que es la presión de una etnia que no es nacional, ni se ha desarrollado aquí, lo que tiene que ver con esa competencia en lo que es la desalarización. Don Carlos, vamos a regresar a lo de la ley del talión. No, vamos a una cuestión que yo pienso que puede ser lo que están patrocinando, pero siempre una cosa piensa el burro y otro el que la pareja. ¿A dónde quieren llevar la situación? A un conflicto. A un conflicto, a una confrontación. Pero ya casi no me estoy refiriendo específicamente a la confrontación con los haitianos, sino que los propios dominicanos, para defendernos de la delincuencia, la gente ya comienza a formar sus equipos en la calle. Eso, porque ya esto es insostenible. Hay experiencia en América Latina, se denomina justicia en las calles, donde la gente está tomando por sí, por su cuenta, la justicia. Tú ves juntas de vecinos en Santiago que dan plazo. Sí. Hay grupos que se organizan en torno a la defensa. Esto, no hay duda que aquí me parece que se trata de crear una subjetividad engañosa, como decía Alfonso al inicio. No se está tomando en cuenta la realidad misma, se quiere confundir a la población y esto lleva a unos niveles de desobediencia civil. En una situación de conflicto, de caos, de anarquía como está la República Dominicana hoy día, donde los estamentos militares, lo que fue el espíritu de cuerpo no existe, donde están permeados por todos los niveles de corrupción y vinculados al narcotráfico una gran cantidad, que esto tú lo ves a diario, donde no hay una representación legítima de quien dirige en el Estado. Usted como un estudioso de la sociedad, al final, ¿qué se puede esperar en un ambiente así? Bueno, eso va, Alfonso citaba lo de Túnez, Libia, Egipto, Yemen, pero a la vuelta de la esquina pienso que vamos a levantamientos populares. Ahí le están poniendo fuego a ese horno y eso de repente puede surgir una poblada. Ya aquí ha habido experiencias anteriores a esos países de África. Recuérdense en el 84, aquí hubo una guerra en el 65, aquí se sacó uno de los dictadores más fuertes, aquí ha habido movilizaciones, aquí hay cantidad de jóvenes que están muriendo diario sobre la base del intercambio de disparos. Esa delincuencia, ¿a dónde va a estar? ¿Va a estar del lado del movimiento social? Esa delincuencia va a estar formando fila y en la vanguardia porque eso le favorece cualquier lucha social, acompañando a los sectores populares. Don Carlos, pero eso que estamos vislumbrando es desde arriba que lo están estimulando. Lo están estimulando, yo estoy hablando de que esa presión va generando determinados niveles de conciencia, va creando espacios de movilización y además hay un elemento interesante. Siempre se hablaba antes de la clase obrera, entonces el proletariado. Sí. Hoy encabezan movimientos sociales jóvenes de clase media y de clase media alta. Que antes se sienten amenazados. Que antes, en la lucha social, para tú conseguir transportarte o conseguir un dinero para hacer un afiche, era una lucha. Estos muchachos se transportan en su vehículo, están conectados a través de las redes de internet, tienen redes amplísimas que le llegan en cuestiones de minutos a 80.000, 100.000 personas. Se comunican con el mundo. Con el mundo. Pero además están comunicados con ellos mismos como clase social.
No estamos hablando de una alianza de clases. Es más fácil hoy promover las ideas. Bueno, yo pienso que si estamos hablando voz del cambio, ya son voces para el cambio. Tomando en referencia el programa, yo creo que ya no es singular. Ya se va creando todo un despertar. Siempre hablaban del fin de la historia, de que la gente del dominicano no era luchador. Otros politólogos han querido confundir con que es una sociedad conservadora. Una sociedad con una fundamentación de anarquismo, de desobediencia civil, tú la ves en el tránsito, la ves en las escuelas, la puedes ver en la familia. ¿Quién tiene ahora mismo aquí autoridad para llamarle la atención a quién? O sea, la relación de autoridad, de poder, eso no existe. Y esto ha venido como consecuencia de todos los cambios, donde el modelo nuestro, en términos económicos, se ha situado hegemónicamente en el sector financiero, no en el aparato productivo. Por lo tanto, han desarticulado el campesinado, la clase obrera, la clase media, con esta política agresiva de buscar fondos a través de lo impositivo, de lo fiscal, no a través de la producción. Y esto nos coloca en términos de un impacto permanente de lo que ha sido el neoliberalismo, no solamente en las transacciones financieras, sino también en ese peso cultural. Creo que hay una ruptura que se está dando y tanto los jóvenes como esta clase obrera, popular, lo que queda ya que está en extinción, van tomando conciencia y ya no es un problema de contradicción de clase, sino un asunto multiclasista enfocado, no estoy hablando en términos ideológicos de revolución, sino de reivindicar determinados sectores ambientales, salud, eso del 4%. No es 4, pueden ser 15 o 20, pero fíjate tú cómo han cerrado y cómo eso se ha mantenido y se ha constituido en una llamarada, en una conciencia que levanta en todos los sectores esa necesidad. Carlos, la tesis de don Américo Lugo sobre el Estado-Nación, decía, es inexistente. Y hace un momento aludía usted a los 2 muertos haitianos en Guayubín y una demanda internacional contra el Estado dominicano, pero no es la primera. Ha habido múltiples demandas en los últimos 12, 14 años contra la República Dominicana, incluso por dominicanos netos y en algún momento por una señora llamada Sonia Pierre, que es haitiana de tomo y lomo. Y entonces yo me pregunto, ¿podrá algún estadounidense demandar a su país ante una corte internacional, o algún inglés o algún cubano demandar a su Estado nacional y que el Estado simplemente se quede como que no ha pasado nada? ¿Hasta dónde hay en estos momentos esa voluntad del Estado-Nación? ¿Hasta dónde existe? ¿Cuáles son sus límites? ¿Es esto posible, Carlos? Que un ciudadano demande a su propio Estado. Y recuerdo aquella imagen de Juan Pablo Duarte que hablaba del crimen de lesa patria. ¿Hasta dónde constituye un crimen de un ciudadano demandar a su propio Estado por intereses de terceros? No, inclusive cuando tú cites a grandes potencias con crímenes de guerra, no asunto de un simple ciudadano. Nosotros tenemos que situar en lo que ha sido todo este proceso de lo que fue la ruptura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que fue el rompimiento de la llamada Guerra Fría. Entramos en una guerra caliente donde situaban el desmembramiento, el achicamiento, la anulación del Estado. Esa ha sido una de las políticas clave de las grandes potencias, de rompimiento de la frontera de los países pequeños, de los países del tercer mundo, pero preservando las fronteras de ellos. Tú puedes darte cuenta, la Guardia Costera de Estados Unidos gasta más de $2.000 millones anuales para proteger que no lleguen haitianos, dominicanos y cubanos a la playa o al territorio continental de Estados Unidos. ¿Cuándo se permite la entrada ahora mismo a Francia de marroquí? En el caso de Inglaterra, España ahora mismo está discutiendo su ley de migración. Entonces, eso son políticas que están conectadas a nivel internacional para desarticular los estados. Tú tienes, en el caso nuestro, que hace mucho tiempo que fue reducido, anulado con la complicidad de determinados sectores de lo que es la burguesía nacional, el sector empresarial, vinculado a la clase política que han desmembrado el Estado.
Y además, tú ves lo que es la representación nuestra en el término de la política exterior. ¿Quién ha dicho que la política exterior es que el presidente tiene que viajar? Es toda una estrategia articulada donde los funcionarios, el cuerpo diplomático, el presidente, los ciudadanos establecen una estrategia conjunta, pero ¿es defender el Estado? No, es defender los intereses, porque a través de esos contactos y de esos viajes, lo que se está defendiendo son los intereses personales, la búsqueda de contactos, relaciones, pero no para el Estado. El Estado, actualmente, el Estado-Nación, no como lo citaba Américo Lugo, es una ficción en lo que se refiere al caso nuestro. Una ficción. Entonces no le podemos pedir a esta clase política. Tú ves ahora, estamos en una contienda hoy de uno de los partidos, los mismos niveles de contradicciones para asumir el Estado, para lograr niveles de acumulación. El Estado es una instancia de acumulación, no tiene ese componente de Estado-Nación surgida de la Revolución Francesa y de la propia Revolución Norteamericana. Ahí le preguntaban a un campesino en este tipo de campaña electoral, el PRD hoy, después tú tienes el PLD, y le preguntaban, ¿usted cómo ve la cuestión política, los partidos? Y el campesino con aquella sapienza le decía, ni sirve el agua, ni sirve el coco, ni sirve uno, ni sirve el otro. Carlos, en el tema de la migración, de la política de migración, en la República Dominicana hablamos de una ley de migración, lo que para mí es impropio, porque tú como nación no puedes regular al que se va, que es el que migra, el que sale. Tú debes regular al que inmigra, al que entra. Yo pienso que habría que hablar aquí de una ley de inmigración, que es como se denomina en los demás países civilizados del mundo. Pero aquí andamos como a la inversa. En estos momentos, con lo que estamos viendo, no solo frente a la inmigración haitiana, sino frente a la inmigración cubana, de ecuatorianos, de italianos, de españoles, hay una política de inmigración definida en la República Dominicana. Yo pienso que tú has tocado un tema interesante, porque el general que citábamos anteriormente, con otros generales, tienen lo que es una política de la Marina de Guerra para perseguir a los ciudadanos que lo interceptan en aguas territoriales y dicen a veces en alta mar, lo cual no tiene ningún fundamento legal. Usted tiene que transferir al país donde van los emigrantes para que sean ellos que tomen las medidas. No usted gastar millones y millones de pesos para la única función, y además con todo aquel despliegue propagandístico. Detienen tantos dominicanos que iban hacia Estados Unidos, Puerto Rico. Esa no es la función del Estado. El Estado no puede regular el que sale, sino, como tú bien decías con mucha propiedad, el que ingresa. Por eso en Estados Unidos es de inmigración, decía que se gasta un dineral para tener el control, tienen cuota para decir cuántos llegan de tales países. Estados Unidos tiene ahora mismo una población superior a la de los afroamericanos, de latinos. Los afroamericanos están en 34 millones, los latinos son 36, ya. Lo que Samuel Huntington, un ideólogo, planteó el último libro de Quiénes somos, para decir, se está perdiendo la esencia de la nacionalidad y de lo que es la cultura norteamericana. En el caso nuestro, podemos decir que si hay una política de migración, sí existe, yo no sé por qué se viven quejando. Pero de que no han hecho un reglamento todavía que hay que hacerlo para es que yo me estoy refiriendo no a lo normativo, sino a lo político, dejar hacer, sí, dejar pasar. Aquí llegan rusos, nadie examina, italianos, españoles, haitianos, cubanos, norteamericanos, y nadie se preocupa, porque también hay que decir que esto conecta mayor flujo, se encubre con la cuestión del turismo, y también eso permite que la empresa, la industria del lavado de activos también corra por ahí, porque esto se convierte en un paraíso fiscal en última instancia, y a donde se ha ido llevando lo que es la República Dominicana. Y el nivel de ingreso no tiene ninguna dificultad. Cuando usted paga 50, 100 dólares en un consulado, inmediatamente le emiten la visa. Eso no ocurre con Cuba, con Estados Unidos. Lo primero que hacen es que revisan quién es la persona, de dónde procede, cuáles son los... Y aquí a cada rato vemos que hay delincuentes que entran y salen y no hay ningún problema. Y el temor
eso hay que decirlo, que tiene lo que es el Comando Sur de Estados Unidos, que es la rama del